¿Qué impresora 3D me compro? Es una de las preguntas que más me hacen todos mis alumnos y vamos a averiguar cuál es la impresora 3D ideal para ti. Hola, soy Mike, profesor en diseño 3D paramétrico e impresión 3D y hace 11 años que estoy experimentando con esta tecnología y 4 que me dedico a dar formaciones 100% online a futuros profesionales makers. ¿Cómo escoger la impresora 3D perfecta para ti? Y lo he dividido en 4 puntos principales. Quiero remarcar que esto no es el típico vídeo de reviews de impresoras donde analizamos las características, cuál es la mejor, cuál es la más chula, cuál es la que imprime más rápido, cuál es la que tiene más capacidad de fundir filamento. No. Lo que vamos a hacer básicamente es te voy a hacer una serie de preguntas que te van a ayudar a decidir cuál es la mejor impresora para ti. Punto número 1. Antes de comprar, ¿qué quieres conseguir o qué esperas conseguir de la impresión 3D? ¿Quieres aprender? ¿Quieres imprimir o ambas cosas? Bueno, a ver, cuando digo aprender me refiero a una persona realmente que quiera meterse en las entrañas de la impresora 3D, saber cómo funciona, saber repararla, saber diagnosticar errores de impresión, laminar a nivel Dios, o sea, bueno, esa persona que quiera aprender, obviamente, no solo va a aprender a montar y ajustar muy bien una impresora, sino que también va a aprender a imprimir, así que eso es inevitable. Lo único que cambia es la persona que solo quiere imprimir, ¿no? Aquella persona que lo que quiere es comprarse una impresora que imprima por placer y no tener que aprender nada. Eso es una ilusión. O sea, ya veréis que, bueno, con el tiempo, si os compráis una impresora y solo queréis imprimir, lo veréis rápidamente, porque al principio todo es plug and play, todo funciona muy bien, está bastante bien ajustadito todo, ya sea en una máquina premontada o una máquina cerrada, como podría ser Bambulab, ¿no? Y al principio todos son alegrías, ¿no? Pero a medida que vamos trabajando, pues obviamente las impresoras pues se van moviendo, se van desajustando y al final pues van saliendo pequeños errores de impresión o grandes errores de impresión que si no tenemos idea de lo básico, lo primero que nos va a pasar es que vamos a tener una terrible decepción y vamos a tener que meternos a estudiar lo básico, que es lo que generalmente, y lo entiendo en cierta manera, lo que no queremos, ¿no? Que es estudiar y complicarnos la vida, ¿no? Nos gustaría pues una máquina que lo hiciera todo automático, pero eso no puede ser. Y más adelante te explicaré por qué no puede ser, obvio. Dentro de este mismo punto número 1 te voy a lanzar una pregunta. ¿Para qué quieres entrar en el mundo de la impresión 3D? ¿Porque te apasiona crear y es lo tuyo y vibras con eso? ¿O porque quieres ganar dinero? Porque si es la segunda opción, si tu visión de la impresión 3D es una oportunidad perfecta para hacerte de oro, empezar a vender todas tus impresiones porque no cuesta nada vender tus impresiones y porque tengo una cartera de clientes y me voy a hacer rico con ello, siento decirte y siento petarte la burbuja, pero eso no va a suceder, porque el mundo de la impresión 3D es un tipo de tecnología que cualquiera puede tener en casa por pocos euros. Así que si pretendes abrir un servicio de impresión 3D para generar dinero, lo primero que vas a necesitar es 1. Experiencia, mucha experiencia. 2. Los conceptos básicos lo tienes que tener, mamados, absorbidos. O sea, lo tienes que tener corriendo por las venas. Con esto lo que quiero decir es que tenemos que bajar un poquito los pies en el suelo y no quiero decir que un servicio de impresión 3D sea un mal negocio, no, para nada, es un muy buen negocio, pero es muy buen negocio si tenéis experiencia y si sabéis moveros en el mundo de la impresión 3D o las personas que les puede interesar ese tipo de tecnología, como por ejemplo moda, aeromodelismo, piezas para drones, bueno, digamos que un servicio de impresión 3D es súper ampliable en todos los sentidos y podéis estar especializados en muchos puntos. Ahora bien, el primer punto, el que hemos dicho, el de tener pasión. La persona que tiene pasión por crear no le importa aprender todo lo que tenga que aprender para conseguir eso que le encanta tener. O sea, aprenden herramientas de diseño, aprenden a calibrar y ajustar sus impresoras, incluso aprenden a mejorarlas. Quiero decir, al final, la persona que tiene pasión por la creación
inevitablemente le viene el dinero detrás. Y sobre todo si ahora mismo pues lo que hacéis es promocionaros en redes sociales de todas las cosas que sabéis hacer. O sea, si sois especialistas en algo en concreto y utilizando la tecnología de la impresión 3D, creedme que vais a tener ventas por todos lados. De hecho, conozco bastantes casos de éxito en este sentido, así que os recomiendo, primero de todo, es tener pasión. Hay que tener pasión, porque creedme que es un mundo que no es que sea difícil, pero requiere una constancia de martillo pilón. Punto número 2, y este es el punto que más os va a gustar a aquellas personas que queréis aprender de manera profunda sobre las impresoras 3D y cómo funcionan. ¿Cuáles son las mejores impresoras para aprender? Las mejores impresoras para aprender son aquellas que vienen para montar a piezas, aquellas que te montas tú mismo. ¿Por qué? Porque esas impresoras, en el proceso de montarlas, vamos aprendiendo sus componentes, cómo montarlo correctamente y cuál es la función de cada componente que estamos montando. Existen máquinas como las Boron, las Radrig o las VZBot o incluso Prusa. Estas son máquinas que nos dan una experiencia maker muy completa. Este tipo de impresoras tienen unas amplísimas guías y una comunidad enorme donde la gente pues también va comentando sus experiencias, y también las guías es un paso a paso donde te enseña cómo montar, por qué tornillería utilizar, cómo conectar los pines de la placa con el cableado, bueno, un montón de cositas que nos ayudan a aprender muchísimo de cómo funciona esa impresora 3D. Sin quererlo ni beberlo te vas a convertir en algo así, en un técnico o técnica de impresoras 3D. Empiezas a meterte o a ahondar de manera profunda en cómo funcionan y qué función tienen esos componentes. Y hablando de componentes, las impresoras que vienen en kit de montaje, generalmente los componentes mecánicos y electrónicos son de lo más top que os vais a encontrar hoy en día en el mundo de la impresión 3D. Fusores bimetales de un nivel de mecanizado buenísimo, componentes electrónicos de los que más se utilizan y los más universales y versátiles que hay, componentes mecánicos deslizantes de fabricantes industriales también muy buenos. Y en estos kits aprendemos cómo montar correctamente el chasis de la impresora, cómo montar correctamente los mecanismos deslizantes. También aprendemos temas importantes como la tensión de las correas o cómo colocar correctamente los motores. Aprendemos conceptos básicos de electrónica, como por ejemplo dónde va conectado cada pin de cada componente eléctrico, o incluso a nivel un poco más profundo aprendemos a compilar lo que sería el firmware, ¿no? El cerebro de nuestra impresora y cómo va a funcionar nuestra impresora. Y esa es una de las experiencias que al principio nos puede dar vértigo, pero es una de las experiencias que más enriquece, ¿vale? O sea, todo lo que es montar tu impresora y además compilar el firmware también os enriquecerá mucho. Si queréis tocar algún parámetro o queréis añadirle alguna función extra, porque lo bueno que tienen estas impresoras creativas es que son muy customizables y ampliables. O sea, las impresoras 3D no caducan. De hecho, estas impresoras que veis aquí es la Ender 3, la 1, la versión más antigua, la del 2017, si no recuerdo mal. O sea, tiene muchos años esta impresora y le he ido haciendo modificaciones que no tienen nada que envidiar a las impresoras más rápidas. De hecho, esta impresora de aquí, de momento, puede imprimir a 350 milímetros por segundo sin cero vibraciones y además con unas calidades brutales. Y para una máquina de estas características se cree impensable el hecho de poder llegar a esas velocidades y esas calidades. Pero si sabemos toquetear y sabemos ajustar y aprendéis cómo funciona una impresora 3D, podéis hacer magia con las impresoras 3D, de hecho cualquier impresora que tengáis en vuestras manos. De hecho, también una de las cosas que aprenderéis en estos kits es en las tensiones de los motores, ajustes y aceleraciones de velocidad, el caudal, linear advance, la temperatura ideal de vuestro filamento, retracciones, tolerancias, ¿sí? Un montón de cosas que eso también pues vais a tener que aprender en cualquier impresora que os compréis.
También estos kits nos ayudan muchísimo en el momento que estamos calibrando a hacer pruebas de impresión donde podemos analizar los típicos errores de impresión. Y también cómo solventarlos, como por ejemplo sería el warping, el cracking, el stringing, el oathing, la sobreextrusión, la subextrusión, o sea, un montón de conceptos, ¿de acuerdo?, que son básicos a aprender y también a saber analizar qué es lo que está sucediendo o por qué está imprimiendo nuestra impresora como está imprimiendo y qué es lo que podemos hacer para solventar ese error de impresión. Y también detectar si forma parte de una descalibración de lo que sería la máquina, ¿vale?, o una mala configuración en nuestro laminador. Y eso es muy importante saberlo. Otro tipo de máquina que también puede servir mucho para aprender son aquellas que nos vienen ya premontadas, ¿no? Como podría ser pues la Ender 3, bueno, cualquier Ender 3, cualquier versión de Ender 3, la Kingron. Prusa también tiene un apartado donde te pueden entregar la máquina prácticamente montada. Ahora no sé muy bien si sigue siendo así, pero antes por lo menos era así. O Artillery, ¿vale? Lo que pasa que últimamente, por lo que tengo entendido, Artillery está un poco de capa caída, pero bueno, también yo creo que puede ser una muy buena experiencia maker y, bueno, pues ir toqueteando, ¿no?, este tipo de máquinas hasta mejorarlas o hacerlas imprimir correctamente. Y otro punto súper importante. Siempre que os compréis una máquina, aseguraros de que tenga mucha comunidad detrás. ¿Qué quiere decir tener mucha comunidad detrás? Quiere decir que haya muchas personas que se hayan comprado esa máquina. Eso os va a ayudar muchísimo en el momento de solventar problemas, porque hay un montón de gente que obviamente a medida que va imprimiendo pues va teniendo ciertas situaciones y probablemente esas situaciones, a lo mejor, no todas, pero algunas situaciones te pasen a ti y puedes encontrar información de cómo solventar y cómo reparar esa situación o esa avería o esa descalibración de la máquina que pueda suceder. Punto número 3. Si eres de los que no quiere aprender de manera profunda, pero tiene la visión básicamente de tener un negocio o simplemente no quiere complicarse la vida, entonces lo que te recomiendo son impresoras cerradas de hardware cerrado o software cerrado. Como ya sabes, te voy a decir la marca estrella. La marca estrella en este sentido es Bambu Lab. Que eso no quiere decir que no se pueda hacerle un jailbreak, porque se le puede hacer un jailbreak y entonces podemos empezar a ahondar dentro de lo que serían las entrañas de esta máquina y empezar a toquetear cosas muy interesantes, porque, bueno, en el mundo de la impresión 3D también hay mucho hacker. Las impresoras como Bambu Lab son ideales para empezar de manera profesional, ¿vale? Si no queréis tener mucho lío con ellas y lo que queréis es empezar a imprimir porque tenéis una cartera o una agenda de clientes o ya tenéis pedidos o queréis ofrecer una calidad superior, solo empezar, pues entonces lo que os recomiendo es una Bambu Lab sin duda. Ahora bien, como ya he dicho en algunas ocasiones, estas máquinas al final de darles uso, y es algo completamente normal, no es que la máquina sea mala, ni muchísimo menos, porque Bambu Lab utiliza componentes muy buenos, estas máquinas, como toda máquina, a medida que la vamos utilizando va teniendo un desgaste, se va desajustando o incluso tiene más probabilidades con el tiempo de tener una avería. Entonces, para todos aquellos que queréis compraros una Bambu Lab, y os voy a hacer un vaticinio, vais a tener que pasar por el mismo tubo que hemos pasado todos. Puede ser que no a un nivel tan profundo, pero vais a tener que aprender lo básico. Cómo analizar errores de impresión y cómo reajustarlos, cómo solventarlos. También lo más seguro es que tengáis que hacerle algún tipo de mantenimiento, como reajustarle las correas o engrasar algunos componentes mecánicos, que eso también es importante, y también saber qué tipo de grasa le tenéis que poner. También cambiar ciertos componentes que son bastante fáciles, que con una llave Allen podéis cambiar fácilmente todo lo que es el conjunto Hotten y cosas así. O sea, quiero decir, al final, queráis o no, a un nivel más profundo o a un nivel menos profundo vais a tener que pasar por ese mismo tubo. Y si queréis aprovechar vuestra máquina y no tener que ir vendiendo y comprando la máquina, una de las cosas que podéis hacer es ir mejorándola, sobre todo cuando la garantía haya expirado. Porque lo bueno que tienen las impresoras 3D es que se pueden mejorar, ampliar. Eso es lo mejor y lo más bonito que tiene la impresión 3D, que está generalmente muy abierta a poder hacerle mejoras o añadirle cosas.
Ahora bien, la pregunta del millón, y seguramente que también os lo estaréis preguntando, ¿Bambulab es una buena máquina para aprender? Yo como profesor te voy a dar mi opinión personal, ¿vale? Pero también como profesor. Y yo creo que Bambulab no es una buena máquina para aprender. Y te explico por qué. Básicamente porque es una máquina que nos lo deja todo completamente fácil, que nosotros lo único que tenemos que hacer es montar nuestra impresora, enchufarla, poner un perfil predeterminado de impresión y os sale una impresión de una calidad brutal. Pero no sabéis por qué. O sea, no tenéis ni idea por qué esa impresora imprime tan bien. Que no sabéis ni lo que es la altura de capa, ni el ancho de línea, ni el Linear Advance, la autonivelación, el test de resonancias. No tenéis ni idea, pero veis que la máquina hace de todo, lo hace todo completamente sola. Eso, obviamente, es un gusto, es un orgullo. Y es que ¿quién no querría tener buenas impresiones solo empezar y sobre todo cuando le da miedo todo el tema de la impresión 3D y cuando uno pues no sabe aspectos técnicos, por ejemplo, ¿no? Pues el principal problema que yo le encuentro es que esta máquina empuja suavemente a no querer investigar sobre temas de impresión 3D que son completamente básicos, como por ejemplo analizar o diagnosticar errores de impresión y cómo solventarlos. Ese es el principal y eso es básico, básico, básico. Claro, estas máquinas imprimen muy bien porque tienen un nivel muy sofisticado o bastante sofisticado a nivel tecnológico y a nivel de sensores, pero no son muy diferentes de las otras máquinas que hoy día hay en el mercado. Lo que sí que es verdad que a nivel interno pues está muy bien hecha, y cuando digo nivel interno digo a nivel de codificación y también de ajuste. Eso no se le puede negar a Bambulab ni muchísimo menos. Resumiendo, ¿y qué quiero decir con todo esto? Al principio vais a disfrutar muchísimo de la impresión 3D, pero a la larga, a medida que vaya imprimiendo, vais a tener que echarle mano y hacerle algún mantenimiento que otro. Teniendo en cuenta que es una máquina sofisticada, en el momento que se descalibra, pues también tendréis que tener cierto nivel de ciertos conocimientos que ni por asomo habréis pensado o os habrá pasado por la cabeza que tendríais que tener, ¿vale? Así que al menos tened eso en cuenta, que si os compráis una máquina sofisticada también requiere de conocimientos sofisticados. Pero no todo es malo, quiero decir, al final estas impresoras, y Bambulab lo ha hecho genial, tienen unas guías paso a paso por si las moscas de que una máquina se avería, donde os dice cómo montar un componente, cómo se tiene que poner, qué es lo que se tiene que desmontar, etcétera, etcétera. Vaya, un paso a paso, que eso está muy bien y eso os ayuda muchísimo a aprender. Bien, y punto número 4, y este es el último. ¿Cuál es la realidad que te vas a encontrar en el mundo de la impresión 3D antes de meterte en este mundillo? 1. Que se llame impresora 3D no quiere decir que sea una impresora 2D como una de papel. No tiene nada que ver, nada que ver. Son impresoras que son mucho más sofisticadas y que se tiene que tener muchos puntos en cuenta que influyen, pues yo que sé, las dilataciones del material, la temperatura ambiente de tu habitación, la humedad en el material, velocidades de impresión, temperaturas, bueno, un montón de cosas. Así que no podemos compararla con una impresora normal. No lo hagáis, porque lo primero que os va a pasar es que os vais a sorprender y a mal, porque son máquinas más complejas y que requieren mucho de una buena pericia como operario, para decirlo de alguna manera, porque cuando tenéis una impresora 3D como esta, lo queráis o no lo queráis, os estáis convirtiendo en un operario de control numérico. Si no sabéis lo que es un operario de control numérico, los operarios de control numérico son aquellas personas que utilizan en centros de mecanizados tornos y fresadoras. También otro mito que se te va a caer, piénsalo, si las máquinas industriales de fabricación sustractiva, que valen millones de euros, valen muchísimo dinero, no fabrican solas y siempre necesitan de un operario, ¿qué te hace pensar que una tecnología más pequeñita y más barata no va a necesitar de tu mano y de tu pericia y también de ciertos conocimientos técnicos para que la puedas reparar? Piénsalo, es descabellado. Al final, una máquina que funcione completamente sola, aunque incluso le pongamos inteligencia artificial, ¿vale? Porque ahora va a salir el tema de inteligencia artificial, ya me lo veo venir. Aún así, la inteligencia artificial tampoco sustituirá el nivel de resolución e ingenio del humano. Eso no va a pasar.
o creo que no va a pasar, pero yo confío en que no va a pasar, ¿vale? Otro punto más es que la impresión 3D no es difícil, pero requiere de esfuerzo y constancia, así que ten paciencia contigo mismo o contigo misma, porque sé que es muy fácil desesperarse y querer coger la impresora y tirarla por la ventana, porque sé lo que es, o sea, a mí me ha pasado, pero al final si tenemos constancia y no nos rendimos, si nuestra pasión es crear, creedme que también superaréis todos estos baches y al final la impresión 3D no será ningún secreto para vosotros o vosotras. Y ya con este punto acabo y es uno de los consejos que me dio uno de mis maestros en control numérico y fabricación y diseño, que aprendí muchísimo de esa persona, y es que tienes que tener en cuenta que lo importante no es la herramienta que compres, lo importante son las manos que utilizan esa herramienta. Pero él me lo dijo de una manera diferente a como te lo estoy diciendo yo. Yo te lo estoy diciendo con amor. Él me lo dijo algo así como: no existe una mala máquina sino un mal operario. Vale, gracias maestro por llamarme tonto o llamarme inútil. Al final lo importante no es qué máquina te compres, lo importante es las ganas que tú le eches y al final cómo hagas andar esa máquina. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Así que si tienes alguna duda o quieres simplemente compartir tu opinión, por favor escríbelo en comentarios y yo encantado te contestaré. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!